programa está avanzando y como lo prometimos, tenemos en línea a nuestro, bueno, ya es un amigo de la casa, el señor Cristian Cirilli, analista internacional. Muy buenos días, Cristian, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Buenos días, Macarena, buenos días, Carlos. Buen día, y buen día. A toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo viviste el tema del cierre de listas, las elecciones? Bueno, con un poco de sorpresa y a la vez no tanta. Es una sensación contradictoria porque sí. En realidad, todos presuponíamos que Massa era me refiero al Frente... Unión por la Patria. Todos, o la Unión por la Patria, sí, ahora redefinida como Unión por la Patria. Todos más o menos podíamos presuponer que Massa era una figura presidenciable. Y que no apareciera, más allá de ese discurso donde él dijo que podía competir internamente, que no apareciera como uno de los favoritos en una lista unidad, era un poco raro, digamos. Pero bueno, como después se empezaron a articular las fórmulas de Guado, supuestamente con Mansur o con algún otro que lo secundara, y Scioli, que ya estaba lanzado, se presuponía que esa iba a ser la competencia interna, con más de la Voice, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero bueno, finalmente se llegó a ese tipo de acuerdo mayoritario, porque no es un acuerdo absoluto, no es uniforme, pero un acuerdo mayoritario donde seguramente y evidentemente, porque así también lo explicitó Cristina Fernández, los gobernadores tuvieron mucha ascendencia en ese tipo de acuerdo. Y bueno, se llegó a esta fórmula Massa-Rossi. Tengo una consulta, desde el punto de vista de la relación de Massa a nivel internacional, ¿no? Sí. ¿Vos crees que Massa, porque bueno, uno escuchaba distintas opiniones, ¿no? Que uno lo tiene a Massa como encasillado, ¿no? Que la embajada, porque Massa es neoliberal, Massa es atlantista, Massa representa... Y después escuché otras opiniones que dicen, no, esperen, Massa es pragmático. Massa es un pragmático. Sí, digo, porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar de la hegemonía, de este debate por la hegemonía mundial, del atlantismo versus la multipolaridad. ¿Crees que Massa puede encajar en eso, en este nuevo mundo que se está configurando? Yo creo que Massa es un poco acomodaticio y lo ha demostrado, justamente, lo ha demostrado en su carrera política. Cuando el kirchnerismo era fuerte, él se acercó al kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo tuvo señales de debilidad y de agotamiento, él se alejó del kirchnerismo. Cuando el Macri, y se acercó más al macrismo. Cuando el macrismo empezó a tener problemas de funcionalidad, abandonó prácticamente las políticas de Macri y el apoyo a Macri y se empezó a acercar hacia una oposición de ese polo. Es un tipo bastante acomodaticio en ese sentido. Yo te diría que es más pragmático que doctrinario, digamos. Claro, no es un neoliberal que si conviene, quizá... Creo que no. Puede y bueno, salirse. también lo está demostrando en su gestión con económica. China, claro. Bueno, ¿a quién podría haber dicho que Massa, ante problemas de liquidez y de problemas de reestructuración de vencimiento con el FMI, se iba a acercar directamente a China? Claro, e iba a llevar a Máximo Kirchner como uno de los acompañantes, casi como una especie de gira tutorial, digamos, con Máximo Kirchner al exterior, que creo que fue su primera salida al exterior en una misión oficial. ¿Quién iba a decir eso? Y que iba a lograr un acuerdo con los chinos. Sí, por eso te lo pregunto. Por eso. No, yo creo que Massa es más un pragmático que una persona de ideales inflexibles. Medio como que él busca, como todo político, la supervivencia y el éxito. Esos, digamos, que son su misión y su objetivo. Y luego está el tema de las sugestiones ideológicas. Por supuesto, tiene llegada a los Estados Unidos, e inclusive lo hemos visto en los Wikileaks, sí. pero
¿qué político argentino no tiene llegada a Estados Unidos? Sería mi pregunta. Podríamos hablar de matices, ¿sí? De mayor o menor, pero ¿qué político no tiene? Si Estados Unidos es la potencia dominante en América, ¿cómo no vas a tener contacto o comunicación con los Estados Unidos? Lo que no se tiene que tener es una relación carnal, digamos. Claro, claro. Pero bueno, en realidad siempre lo hemos visto a Massa en situaciones en segundo plano, de las bambalinas. Sí. Nunca lo hemos visto como frente, digamos. Y bueno, a veces el hábito hace al monje, ¿viste? También. Una cosa es estar por detrás, operar, acercarse al poder, y otra cosa es enfrentar, ¿no? Como líder y como figura como figura protagonista de un movimiento político, donde vos sos la cara, el rostro, y cualquier política que se asuma va a estar ligada a tu nombre. Ya es otra cosa. Sí, lo que yo planteaba en el editorial es, bueno, tiene estas habilidades que se le reconocen, esta facilidad de adaptación, esta llegada, ¿no? Nadie duda de sus capacidades, por algo está donde está, ¿no? Que es lo que él siempre quiso, pero bueno, a ver si esas habilidades las va a usar en favor del pueblo. Esa sería la cuestión y el interrogante que, bueno, que por el momento no lo podemos contestar. Interrogante, claro. Que la única forma de contestarla es viéndolo en acción. Claro. No hay mayor, porque la verdad que, digamos, todas las promesas electorales o los planes de gobierno luego tienen que ser contrastados frente a una coyuntura particular. Tal cual. Y allí pueden variarse. Yo puedo prometer, no sé, el desendeudamiento con el FMI, pero después está el tema de la negociación, está el tema de la situación comercial de la Argentina, de sus ventajas competitivas, de la adaptación estructural interna. Hay distintos actores, distintos agentes, distintas situaciones imprevistas en el contexto internacional que hacen que lo que uno prometa a veces no pueda ser cumplido. El tema es cómo se capitanea el barco, digamos, ¿sí? Con aguas tormentosas o con aguas calmas, pero ¿cuál es el rumbo? Por lo menos uno adivinar el rumbo. Más allá de los problemas y las situaciones. Yo creo que sea quien sea el próximo presidente, sí, va a estar en una situación complicada. Sí, igual, insisto, yo lo dije la otra vez aquí en este espacio, no es lo mismo. Sí, Unión por la Patria, claro. Unión por la Patria no es lo mismo. Podemos tener desconfianza, nuestro espacio, digamos, claro, sí. Está bastante politizado, tiene mucha dialéctica interna, hay muchas exigencias políticas muy inflexibles a veces. A veces tenemos y pasa que venimos ya de experiencias del pasado que a veces no pueden ser repetidas exactamente. Sí. La historia no se repite de forma absoluta y circular. Eso es mentira. Siempre hay enseñanzas de la historia, pero siempre se transita un nuevo camino, digamos. Sí, pero siempre hay algún ideal para mí que te guía. Por ejemplo, sos peronista, bueno, las banderas del peronismo, o sea, tenés la doctrina peronista que te va a guiar para llevar adelante la política, justicia social, claro, independencia económica. Bueno, esas tres banderas deberían estar articuladas en un plan de gobierno. Claro, si no va a ser un gobierno peronista. Yo creo que lo van a sacar. Van a sacar un plan de gobierno. Por supuesto, esos tres ejes tienen que estar, digamos, tienen que ser transversales, tienen que atravesar el plan de gobierno en distintas medidas, ¿no? Por supuesto, siempre adaptándola al contexto internacional. No se trata de ser timorato, ni ser pusilánime, ni ser temeroso, ni nada de eso. Se trata de saber adaptarse al contexto con inteligencia, saber cuáles son las fortalezas de la Argentina, cómo explotarla. Yo creo que Argentina tiene fortalezas, tiene ventajas, y puede transitar un camino de desarrollo, no solamente de crecimiento como hasta ahora, de desarrollo. Claro, lo puede hacer. Va a depender
de muchos factores, pero entre ellos la decisión política. Yo creo que Massa puede tener, digamos que tiene el perfil de una persona con decisión política, y tiene ambición presidencial, cosa que Alberto Fernández por lo menos no parecía tener, o por lo menos se lo veía dubitativo al respecto. Pareciera tener también un apoyo irrestricto por parte del kirchnerismo, que es la fuerza más mayoritaria en el espacio. El hecho de que Cristina se muestre al lado de él y prácticamente lo presente en sociedad como una nueva alianza, presente esa alianza en sociedad, más allá de que algunos no lo puedan asumir todavía, pero bueno, es lo que es. Y la política es así, o sea, se basa en alianzas. Es lo que nos toca atravesar, digamos. Voy a ir a un ejemplo grosero, muy grosero, pero imagínense a Stalin diciendo: no, muchachos, nos tenemos que aliar a Estados Unidos porque si no, Adolf Hitler nos come crudos. Y el pueblo soviético diciendo: no, yo con el imperialismo estadounidense no me meto. Imagínense, o al revés, Roosevelt explicando que necesitan tener una alianza con los comunistas para vencer el nazismo, y que el pueblo estadounidense diga: no, con los comunistas no, esto es imposible. Bueno, a veces hay este tipo de alianzas que son... Sí, que no responden solamente a lo ideológico, digamos. Son fácticas, claro, son pragmáticas, son hechos que trascienden lo ideológico o el purismo ideológico. A veces creo que nos centramos demasiado en el purismo ideológico. Cristian, porque te llevé para el lado de la coyuntura nacional, pero justamente... Nacional, sí. Claro, yo lo que... A ver si logramos... Porque se habla mucho también del contexto internacional, ¿no? Que siempre influye en la toma de decisiones internas, ¿no? Sí. ¿Cómo está el panorama internacional en relación a, bueno, lo que siempre venimos siguiendo, que es Rusia-Ucrania? Y si esto realmente nos afecta de una manera que esas decisiones políticas se puedan amoldar a esa situación externa, a ver si me explico. Bueno, el panorama... Por una rebelión... sigue siendo grave. Sí. El panorama, digamos, del campo de batalla sigue siendo grave, en el sentido de que los combates siguen activos y siguen desenvolviéndose. Ucrania desde hace por lo menos un mes ha lanzado lo que ellos denominan la contraofensiva. No ha tenido éxito hasta ahora, ha sido un fracaso total y tremebundo, lo cual prende las alarmas de la OTAN, ¿no? Porque es evidente que es la OTAN la que comanda las operaciones. Es tan evidente ya, que esto hace unos días, o ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, en Kramatorsk, que es una ciudad del Donbass, de la región de Donetsk, hubo un ataque del ejército ruso sobre un edificio, entre comillas, civil, donde murieron 2 generales de la OTAN, más de 15 mercenarios y 50 soldados, entre ellos británicos, Claro. a los cuales, y dos colombianos. O sea, el ejército de mercenarios de la OTAN prácticamente en la línea de frente. Kramatorsk está en la línea de frente. Cuando yo hablaba del tema de Bakhmut, ¿se acuerdan la famosa batalla de Bakhmut? Duró 5 meses, una carnicería espantosa. Sí. Yo siempre decía que Bakhmut era la llave de entrada a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, que son las segundas líneas de defensa en el Donbass. Del frente ucraniano. Bueno, Bakhmut ya cayó, lo hizo caer Wagner, ¿sí? El grupo Wagner, que también si quieres después hablamos. Sí. Y ahora, bueno, empiezan los combates en Kramatorsk. Rusia acaba de hacer un ataque sobre un edificio civil. Toda la más media occidental habla de los ataques a los civiles y a los turistas, que yo no sé qué haría un turista británico en la línea del frente. Explícamelo vos, es como ir de turismo a Kabul, no sé, a Afganistán.
no se entiende, pero bueno, eran todos turistas, con trajes militares, por supuesto. Claro, no. Porque a los turistas les encanta ir con trajes militares. Y bueno, nada, eso marca el grado de involucramiento cada vez mayor de la OTAN. No solamente eso, el Consejo Europeo, hace horas, acaba de legitimar a Svetlana Tikhanovskaya, que fue la que hizo el golpe de Estado en Bielorrusia en el 2020, ¿sí? Que se autoadjudicó el rol de presidente al estilo Guaidó, ¿sí? Sí. De presidente alternativo de Bielorrusia. Hasta esas payasadas siguen haciendo, la verdad. Es como el mismo patrón. Increíble. Sí. El mismo patrón de siempre. Bielorrusia está en el ojo de la tormenta en este momento, porque, bueno, se habla... Porque tiene las armas nucleares, ¿no? De Rusia. Bueno, obviamente, las armas nucleares rusas, bajo mando ruso, esto es importante decirlo, no bajo mando bielorruso, para no vulnerar ningún tratado internacional. Estados Unidos se rasga las vestiduras al respecto, pero Estados Unidos tiene armas bajo su propio mando en Turquía, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos, presumiblemente en España, en la base de Rota. Entonces, digo, hay que tomar las cosas con un poco de ecuanimidad, digamos. Los países tienen sus razones de seguridad. Que Rusia haya llevado armas a Bielorrusia es en virtud de la avanzada atlantista sobre sus fronteras, que empezó en época tan lejana como en el año 1997, con la primera expansión de la OTAN. Por no hablar de la unificación alemana, que ya es la primera expansión de la OTAN. Bueno, nada, eso está pasando en el frente ruso-ucraniano. Vamos a tener muchas novedades 11 y 12 de julio, porque está la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania. Sí, 11 y 12 de julio. Después 11 y 12 está de julio. el 17 y el 18 está la cumbre de la Unión Europea CELAC, que siempre viene después porque todo lo que se decide en la OTAN después se traslada a la Unión Europea, así es casi como un eco, ¿sí? Como una caja de resonancia. Claro. Sí, es así. La Unión Europea es el ala civil del ala militar, que es la OTAN. Ahí vamos a tener novedades. No se sabe todavía qué va a ocurrir. Yo anticipé, pero como una hipótesis, algunos puntos. Podría tratarse la incorporación de Japón y lo que significa la extraterritorialidad de la OTAN, que ya ocurrió de facto, por ejemplo, en sus intervenciones en Afganistán, pero que ahora ocurriría de jure, previendo por supuesto un escenario bélico en Taiwán o en los mares circundantes de China. En la última reunión del G7, China fue la palabra más empleada en todos los documentos oficiales, sí, lo hemos hablado. No Rusia. También se podría hablar de un involucramiento de Polonia. Esto yo lo advertí a 4 días de la operación militar especial. Polonia tiene ambiciones sobre el oeste ucraniano desde mucho tiempo, entonces se está potenciando militarmente a Polonia de una manera acelerada y brutal. Polonia es uno de los países que también estuvo implicado en la revolución de color del 2020 en Bielorrusia, y es vecina de Bielorrusia, aparte, ¿sí? Y todo indica que podría haber una implicación de tropas polacas secundadas por pequeños contingentes de los países bálticos en el oeste de Ucrania, como una forma de ocupación del oeste de Ucrania para evitar, así lo venderían, para evitar un mayor involucramiento ruso. De alguna manera se estaría repitiendo como un escenario coreano. Y esto es una posibilidad que se podría barajar en esa cumbre. Veremos, todavía no se sabe qué va a suceder. Lo único que anticiparon es que se iban a tomar decisiones muy importantes. Así que
bueno, estaremos ahí a la A expectativa. la expectativa, ¿qué se resuelve? Sí. Después, bueno, me hablaste del tema de La insurrección. la rebelión interna. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un escenario bastante surrealista que ocurrió en Rusia, pero no era tan imprevisible, digamos. En primer lugar, para describir rápidamente los hechos, entre el 23 y el 25 de junio de este año, por supuesto, hubo una especie de rebelión del Grupo Wagner. El Grupo Wagner es una empresa militar privada, similar a Blackwater, Academy, porque después cambió el nombre, sí, de los Estados Unidos. Este grupo militar privado está dirigido por un ex coronel de las fuerzas especiales rusas, las Spetsnaz, que se llama Dmitry Utkin, pero el vocero y el empresario, o sea, el que maneja los fondos, es Evgeny Prigozhin, sí, un empresario que primero fue un empresario gastronómico, peterburgués como Putin, muy ligado voy a hacer un chiste, a la cocina del Kremlin. sí. Bueno, este grupo se rebeló, digamos, hizo una insurrección armada, Sí, contra el Estado ruso, pero básicamente contra el Ministerio de Defensa, ¿sí? Ocuparon partes de la ciudad de Rostov del Don, es una ciudad de más de 1 millón de personas, es una ciudad importante, que aparte es la capital regional del Oblast de Rostov y es la sede del Distrito Militar Sur de Rusia, ¿sí? Y amenazaron inclusive con hacer una marcha hacia Moscú. Acá se abrieron varias especulaciones. La primera es la propaganda occidental. Empezaron a decir que Rusia empezaba a tener un riesgo de guerra civil. De hecho, Biden dijo que se había convertido en un paria, Putin, que era un paria en el mundo. No, eso es propaganda occidental. Claro. Siempre, cuando ocurre un suceso, siempre hay como dos modelos de pensamiento, ¿no? Está el modelo del colapso de Rusia, que es el modelo occidental. Cualquier cosa que ocurra en Rusia Ya está, es ya perdió. signo de debilidad del gobierno, de una fractura interna, de una guerra civil, de unas insurrecciones populares en busca de la democracia en el sentido de democracia liberal estadounidense, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada suceso pasa por ese filtro de pensamiento y se readapta, ¿no? Después está el otro modelo, que es el modelo de la Rusia que súper eficiente, que planifica todo, y que esto era más que nada una operación psicológica, que tenía un plan subrepticio, claro. y que estaba siendo llevado exactamente en los pasos en que había sido diseñado. Bueno, ni una cosa ni la otra, por lo menos desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Lo que para mí ocurrió aquí es algo muy básico y elemental. Este grupo Wagner está sobredimensionado. Empezó cuando primero fue creado por el GRU es la inteligencia militar rusa. Depende de las armas que le da el Estado ruso, depende del combustible que le da el Estado ruso, depende del entrenamiento que le da el Estado ruso. O sea, está ligado a las Fuerzas Armadas de alguna manera. Lo que no está ligado es al mando de las Fuerzas Armadas, porque es una empresa privada. Entonces responde a sus propios mandos naturales, digamos, ¿sí? Eso es la primera distinción, y es importante distinción. Segundo, ¿qué estaba ocurriendo con este grupo? Bueno, estaba sobredimensionado. Había pasado de unos 3.000 o 5.000 hombres en el 2015 a casi 30.000 hombres ahora en el 2023. Un montón. Sí, sí. Básicamente por el devenir de la guerra, por la situación de la guerra. Por eso siempre al principio yo hablaba de las coyunturas y de los contextos. A veces te llevan a situaciones que uno no planifica, sino que va cubriendo situaciones imprevistas que van surgiendo en lo cotidiano, digamos. Entonces, este grupo se había sobredimensionado. El Estado ruso ya había entendido que no era bueno obtener una empresa privada
tan sobredimensionada, porque podía ser inclusive hasta un propio problema para los mandos militares. Claro. Si bien el grupo Wagner generalmente coordina sus acciones con los militares rusos, no tiene por qué. O sea, si se revela no lo debería hacer. Si bien también el grupo Wagner generalmente son todos miembros rusos los que están allí. Claro, son rusos, sí. Claro, pero no podría haber una injerencia de la OTAN ahí, por ejemplo, ¿o sí? No, y aparte es un instrumento de los objetivos estratégicos de Rusia. O sea, Wagner no es que lo llama Estados Unidos para actuar en Afganistán, ¿sí? Ellos actúan en lugares acordes a la estrategia exterior del Ministerio de la Cancillería rusa y del Ministerio de Defensa. ¿Pero qué objetivo tenían con esa rebelión? ¿Qué es lo que querían ellos? Bueno, ¿qué ocurrió? Querían bajar la cantidad querían reducir el sobredimensionamiento y volverlo a su cantidad habitual. Entonces, ya se había hablado y habían puesto por un decreto presidencial de Putin, por eso él habla de traición, él había puesto una fecha límite que era hoy, el 1 de julio, sí, para que los contratistas de Wagner se pasasen al mando militar oficial, lo cual esto provocó la ira de Prigozhin, porque en realidad lo que le está arruinando es su negocio empresa, particular. claro, sí. Sí. Se entiende, sí. O sea, lo que hay aquí en el fondo es un tema de dinero y un tema de influencia política. ¿Qué podía hacer Prigozhin, aparte de hacer videos como el que hizo el 5 de mayo, perdón la expresión, puteándolos directamente al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Valery Gerasimov? ¿Qué podía hacer ante este tipo de callejón sin salida en el cual lo habían puesto, de perder su negocio y someterse al mando militar? Bueno, al hombre se le ocurrió hacer una especie, él denominó columna de la justicia, o sea, llamar la atención sobre la importancia que tenía Wagner en el teatro de operaciones ucraniano. ¿Cómo llamó la atención? De la peor manera. Está haciendo una columna militar, mostrando músculo, desobedeciendo al Ministerio de Defensa, desobedeciendo las órdenes presidenciales y amenazando con una marcha hacia Moscú. Una marcha que no significaba una acción armada, por lo menos a priori, no significaba eso. Luego hubo algunas acciones armadas que yo creo fueron producto del nerviosismo y de la situación que se salió un poco de las manos. Pero vos fíjate que esta rebelión duró 18 horas. 18 horas duró. Para mí, el mismo Prigozhin se asombró, acostumbrado a sus diatribas y a sus insultos y que esto no tuviera ningún tipo de consecuencia, se acostumbró a no tener ningún tipo de consecuencias sobre sus acciones temerarias, digamos. Sí. Pero luego se encontró con un Putin que habla en un comunicado en cadena nacional hablando de traición, que va a prometer una respuesta apropiada, tratando el tema de amotinamiento. Luego la Fiscalía General de Rusia emplea una denuncia, ¿sí? Mete una denuncia por vulneración del artículo 279 del Código Penal, que es rebelión armada, con penas de hasta 20 años de prisión. Yo creo que ahí el hombre, y aparte, obviamente después, empezó a ver al ejército movilizado. Y te digo más, cuando él empieza, una de las columnas de Wagner se dirige hacia Moscú, prácticamente sin ser detenida, otra columna de Ramzan Kadyrov, de los chechenos, va hacia Rostov. O sea, se empezaba a pudrir el escenario de la protesta. Él creyó que era un escenario de protesta y se armó un escenario de enfrentamiento desde el lado del Estado ruso. ¿Sí? Y esto fue lo que agravó la situación. Para mí no fue una operación psicológica, no tenía por qué serlo, es demasiado costoso para hacer una operación psicológica. Y aparte no tenía ningún tipo de
de consecuencia práctica. Supongamos que Prigozhin y Putin son dos simuladores y organizaron todo este levantamiento, hicieron como una especie de simulación de levantamiento para ver si había sediciosos o agentes extranjeros o algún elemento desleal. Bueno, ningún grupo militar, ninguna sección militar, ninguna figura civil, ni siquiera la población salió en apoyo de la rebelión de Wagner. O sea, si lo hizo para eso, fue un total fracaso, porque no encontró nada. No le mostró ninguna debilidad a Putin. Claro, no encontró nada. No encontró, si lo hizo para eso, no encontró nada. ¿Y finalmente qué pasó con estos soldados? ¿Están en bueno, Putin le puso 3 alternativas. Sí. Una era, o se bajaban de Wagner y se sumaban al Ministerio de Defensa, o sea, se enrolaban en el ejército. Sí. La otra era, se iban a sus casas. Sí. O sea, se desmovilizaban totalmente, se iban a sus casas. Y la otra era, se van a Bielorrusia con Prigozhin, supongo yo, sin el equipo militar, o sea, van y ven qué onda. Eso es lo más discutido de este arreglo, digamos, que fue a través de la intermediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Lo más controversial fue eso, que a pesar que le quitan la denuncia por sedición y prácticamente lo destierran, ¿sí? Lo destierran a Bielorrusia. Es como las viejas penas griegas del ostracismo, ¿viste? Que era como la gran pena, lo mandaban fuera de las tierras y acá no volvés más. Claro. En definitiva, lo que significa es la disolución o la despotenciación del grupo Wagner, porque le están sacando los hombres, sí, porque los enrolan en el ejército, al líder lo mandan a un estado amigo, donde podría ir tampoco, no iría a Estados Unidos o a Alemania, ¿no? Es el único lugar donde puede ir. Va a estar bajo vigilancia de la KGB bielorrusa y del FSB, que es el Servicio de Seguridad ruso. Y bueno, nada, Wagner tiene 2 alternativas. Se reduce a la mínima expresión, como para actuar en escenarios de baja intensidad como los africanos, que era donde venía actuando, o se suban al ejército. Aquí también hay una competencia entre el ejército, que hoy está a la defensiva y no a la ofensiva. Esto es importante decirlo, porque mientras estaba a la ofensiva necesitaba de Wagner, porque las bajas de Wagner no son bajas oficiales. Claro. ¿Sí? No son bajas oficiales del Estado ruso. Ahora está a la defensiva, entonces necesita hombres para la defensiva. Estar a la defensiva supuestamente provoca menos bajas en términos de estrategia militar. Y bueno, así se zanjó este asunto. Yo tampoco creo, por ejemplo, que esto haya sido para ver si una especie de bandera falsa, ¿sí? Para enmascarar un acrecentamiento de la guerra. No sé, yo creo que Putin tuvo otras oportunidades para acrecentar el nivel de la intensificación de la guerra. Por ejemplo, cuando le sabotearon los gasoductos de Nord Stream, cuando hicieron un atentado sobre el puente en el estrecho de Kerch, el puente de Crimea, o cuando lanzaron drones sobre el Kremlin, o los ataques terroristas sobre el bloguero que ahora de San Petersburgo, que ahora no recuerdo el nombre, o Daria Dugina. Sí, bueno, le ponen la bomba a Daria Dugina. O sea, tuvo otras oportunidades para intensificar el nivel de la guerra. Y no necesitaba armar todo este escenario para eso. Tampoco necesitaba hacerlo para consolidar el poder o para sacarse encima a Shoigu o a Gerasimov. Lo hubiese hecho con una orden presidencial. Menos lo va a hacer ante una protesta de Prigozhin. Mucho menos, porque eso sí sería demostrar debilidad. Hay miras de que esto se termine en algún momento, porque realmente, para el oyente, para el que ve esto con dolor, no va a decir por tanto tiempo de guerra, o sea, ¿hay algún indicio de que esto en algún momento se puede llegar a
Bueno, ¿Va a solucionar? las guerras eternas no existen. Siempre hay una. No hay, para mí no hay un indicio en el corto plazo. No en el corto plazo, ¿no? Porque parece que Para esto mí no... para mí no, para mí hay al contrario, hay indicios de intensificación. Ya te digo, con la posibilidad de sumar a Japón dentro de la OTAN, lo cual sería una paradoja terrible porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte y sumarían un miembro del Pacífico. Pero bueno, todo se puede arreglar en los estatutos. El hecho de la potenciación de Polonia, la posibilidad de que intervengan en el oeste ucraniano. Yo creo que no hay... El Estado ruso todavía sigue siendo fuerte, esto lo que demostró fue la firmeza del Estado ruso, no solamente del Estado ruso, sino de la población tras la figura de Putin y de los militares oficiales, digamos, del ejército regular. También se demostró esto. O sea, lejos de salir debilitado, más allá de lo traumático de la situación, yo creo que salió fortalecido. Sí, no mostró su capacidad de resolución, no como... Bueno, sí, pero ciertamente, como vos decís, los medios occidentales, la campaña occidental nos va a mostrar otra cosa, ¿no? La visión de Biden, la visión de los Estados Unidos. Siempre hay modelos de pensamiento, claro. ¿sí? Esto es habitual y muy habitual en el escenario internacional, adecuarlo al modelo de pensamiento. Por eso depende de quién mires, vas a ver un grado de supereficiencia rusa que no existe, no es así, tampoco es un desastre la campaña rusa como te quieren hacer ver desde los medios occidentales, que tienen continuamente indicios de debilidad o de... Ahora, por ejemplo, para darte un dato, ahora empezó la campaña de que el general Surovikin, Sergei Surovikin, que fue uno de los que diseñó todo el Frente Sur, estaba conspirando con Prigozhin. No hay ningún indicio de que esto sea real, no lo hay. De hecho, ni siquiera está detenido Surovikin. Si fuera así, estaría detenido. Claro, claro. No está detenido ni nada. Pero hay toda una campaña en la prensa occidental ahora que trata de meter, digamos, este tipo de consideraciones. Y eso lo pero mostraría, claro, débil a Putin. Así que bueno... Cristian, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, pues nos aclarás y nos enseñás también todo lo que es la política internacional, y para los oyentes que también a veces uno puede pensar, no, pero sucede tan lejos, o no, con todos los problemas que tenemos acá, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante saber a dónde estamos parados, ¿no? Porque no somos ajenos al mundo en el que vivimos. Absolutamente, somos parte del efecto mariposa. Claro, claro. El ala de una mariposa genera una corriente de viento y eso altera todo el contexto. No, es así. No somos ajenos. ajenos. Es así, somos parte del sistema mundo. Argentina es parte del sistema mundo. Y por supuesto, bueno, la guerra en Ucrania ha afectado el precio de los combustibles, ha afectado el precio de los commodities. Totalmente. Genera una especie de dicotomía entre qué mundo se va a vivir. ¿Sí? Hoy hay dos mundos en puja, dos sistemas mundo de gobierno, ¿no? Me refiero. Empuja, está creciendo mucho la tendencia a la desdolarización de la economía. Sí. Empiezan lo que se ha visto, bueno, se viene viendo desde hace mucho tiempo, pero recientemente en el foro económico de San Petersburgo fue uno de los temas que se tocó, la desdolarización de la economía. Tal es así que Massa va a China. Claro. Justamente, tal es así que Massa va a China. Claro, sí. O Massa hubiese ido a China en los años 90. No hubiese ido en los años 90, va ahora a China. Porque China hoy es un modelo económico que se centra como una competencia al modelo occidental promovido por el llamado Occidente colectivo. Tal cual, es otra hegemonía. Por eso hablamos del contexto y de la coyuntura. Hoy probablemente, no puedo hacer futurología, soy un exégeta de Sergio Massa, pero digo, es el mismo Massa, el de hoy, con toda esta experiencia recaudada y todas estas con todo este escenario internacional que el de hace 5 años atrás, no hablo mucho tiempo atrás, 5 años atrás. Sí. Y no
Yo te diría que no, porque uno es uno y su circunstancia, es así. Así que bueno. Bueno, muy interesante tu análisis, Cristian, y nos sirve un montón para reflexionar, porque nosotros mismos también tenemos que, de alguna manera, eso, por ahí uno tiene cierto pensamiento y también ponerlo en cuestión y también ponerlo en debate, ¿no? Así que la verdad que te agradezco muchísimo por esta comunicación, como siempre. No, por favor, Macarena, gracias a Y vos. seguimos en contacto para seguir tratando todo esto, que bueno, tenemos para rato, me parece. Cuestiones internacionales, así que bueno, te agradezco mucho, Cristian. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.